Hubo una época en la que Italia decidió desafiar a Japón y lo hizo con 6 cilindros. Así nació la Benelli 750, la primera moto de producción con motor de 6 cilindros en línea. Elegante, exótica y con un sonido que parecía una sinfonía mecánica, esta máquina no solo quería ser rápida, quería ser única. Fue una obra de arte sobre ruedas, adelantada a su tiempo y recordada como una de las motos más bellas y valientes de la historia. Hoy vamos a revivir la leyenda de la Benelli 750, la moto que convirtió la ingeniería en música. A comienzos de los años 70, el mundo de las motos estaba dominado por Japón. Honda había cambiado la historia con la CB750, demostrando que una moto podía ser potente, confiable y producida en masa sin perder calidad. Kawasaki, por su parte, acababa de lanzar la Z1, una bestia de 903 centímetros cúbicos que asustaba a Europa con su aceleración y velocidad final. Las fábricas japonesas seguían una misma lógica: ingeniería precisa, costos controlados y producción industrial. Pero en Italia, Benelli miraba ese escenario y pensaba distinto. No quería ganar por eficiencia, quería ganar por emoción. Su respuesta no fue copiar el concepto japonés, sino exagerarlo hasta el extremo. Si Honda tenía 4 cilindros, Benelli pondría 6. En 1973 presentó la 750, la primera motocicleta de producción en serie con motor de 6 cilindros en línea, algo que hasta ese momento parecía reservado a prototipos o a la Fórmula 1. Desde el punto de vista técnico, la Benelli 6 era una locura para su época. 748 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea montados transversalmente, refrigeración por aire, 3 carburadores dobles que alimentaban a ese monstruo mecánico y una potencia declarada de entre 71 y 76 caballos. Cifras muy respetables para los años 70. Todo eso se transmitía a la rueda trasera mediante una transmisión por cadena, dentro de un chasis que intentaba contener un motor largo, pesado y complejo. El objetivo no era ser la más rápida del mundo, sino la más sofisticada, la más suave y la más impactante visualmente. El sonido era completamente distinto a cualquier otra moto. No rugía como una 4 cilindros japonesa, sino que cantaba como una orquesta mecánica. La 750 fue una respuesta directa al dominio japonés, pero con ADN europeo. Menos cálculo, más arte. Mientras Japón decía, hagamos la mejor moto del mundo, Italia decía, hagamos la más bella del mundo. Era una declaración cultural. Frente a la eficiencia industrial nipona, Benelli apostó por el lujo, la exclusividad y la emoción pura. No buscaba vender miles de unidades, buscaba demostrar que Italia todavía podía sorprender al planeta con una obra de ingeniería pasional. La 6 no nació como una moto práctica, nació como un manifiesto mecánico, una escultura con ruedas que gritaba que las motos también podían ser arte, incluso si eso significaba ser más cara, más complicada y menos lógica que sus rivales japonesas. Detrás de la Benelli 750 estaba la mente ambiciosa de Alejandro de Tomaso, quien veía a las motos como obras de arte con motor. Venía del mundo de los superautos, de Tommaso Pantera, y trasladó esa filosofía a Benelli. Líneas largas, postura agresiva y una presencia escénica que gritaba exclusividad. Para él, la 6 debía ser una moto que enamorara antes de moverse. No buscaba solo rendimiento, buscaba provocar emoción, orgullo y deseo, convirtiéndola en una escultura mecánica rodante. El motor de 6 cilindros se desarrolló tomando como base conceptual la arquitectura de la Honda CB500 de 4 cilindros, alargando el bloque y refinando su suavidad hasta convertirlo en un 6 en línea sedoso y musical. No buscaba ser la más rápida, sino la más espectacular. Una moto que se escuchara como un Ferrari y se viera como una obra de arte italiana.
Para De Tomaso, la SEI debía demostrar que Europa todavía podía desafiar a Japón con estilo, exclusividad y carácter, aunque eso significara sacrificar simplicidad y fiabilidad en nombre de la pasión. El verdadero protagonista de la Benelli SEI 750 no era su chasis ni su velocidad, era su motor. 6 cilindros en línea en una moto de calle, algo totalmente demencial para principios de los años 70. Mientras el mundo apenas se acostumbraba a los 4 cilindros japoneses, Benelli decidió duplicar la apuesta con un bloque largo, complejo y exquisitamente refinado. Esto se traducía en una suavidad casi irreal, con vibraciones mínimas y una entrega de potencia progresiva que parecía más propia de un auto deportivo que de una motocicleta. El sistema de escape era parte del espectáculo. 3 tubos por cada lado, formando una sinfonía mecánica visual y sonora. 6 gargantas cantando al mismo tiempo, creando un sonido agudo, metálico y armónico que no se parecía a nada conocido. No era un motor, era un instrumento musical, y cuando aceleraba, no rugía como una japonesa de 4 cilindros, ni tronaba como una Ducati bicilíndrica. Cantaba como una Ferrari en miniatura. A altas revoluciones, producía un aullido fino y continuo, casi hipnótico, que hacía que la gente se girara a mirar aunque no supiera qué moto era. Era una experiencia sensorial completa, oído, vista y emoción. No solo la manejabas, la escuchabas y la contemplabas. Además, el motor tenía un comportamiento extremadamente civilizado para su complejidad. Arrancaba suave, giraba redondo y entregaba potencia sin brusquedades. No buscaba ser explosivo, buscaba ser elegante. Muchos propietarios confesaban que la compraron más por su sonido que por sus prestaciones reales. Había gente que salía al garaje solo para arrancarla 5 minutos y apagarla. Y es que la SEI no fue famosa por ganar carreras ni por romper récords, sino por demostrar que una moto podía ser una obra musical con ruedas. En una época donde las motos se definían por caballos de fuerza, la Benelli se definía por emociones. Fue una de las primeras en dejar claro que el sonido también podía ser parte esencial del diseño, no un simple subproducto del motor. Y por eso, décadas después, su canto sigue siendo considerado uno de los más hermosos jamás salidos de un escape. A diferencia de la Honda, la Benelli SEI 750, la primera moto de 6 cilindros en serie, tiene una reputación mucho más temperamental respecto al aceite. Se dice que si una Benelli antigua no gotea un poco, es porque ya no le queda aceite. Las juntas y sellos de la época suelen sudar con el calor del motor de 6 cilindros. Y a diferencia del cárter seco de la Honda, la Benelli requiere una limpieza del cárter mucho más frecuente, al menos una vez al año, para eliminar el lodo de aceite que se acumula y puede tapar los conductos de lubricación. Mientras que en la Honda el consumo es señal de que algo se rompió, en la Benelli un consumo moderado y pequeñas fugas se consideran parte del carácter de una máquina tan compleja y exótica. La SEI 750 original fue la materialización del sueño italiano, una moto pensada más como objeto de deseo que como herramienta práctica. Conservaba un diseño clásico con faro redondo, tanque cromado o bicolor y líneas elegantes, muy al estilo europeo de los 70. Su motor de 6 cilindros en línea era suave y refinado, pero también largo, pesado y complejo. Con más de 230 kilos en orden de marcha, no era una deportiva ágil. Era una gran turismo exótica, estable en recta y majestuosa al rodar. En 1979 se lanza la Benelli SEI 900. Con la SEI 900, Benelli intentó actualizar su joya antes de que el mercado la dejara atrás. El motor pasó de 748 a 906 centímetros cúbicos, con más potencia y algo más de par, buscando competir con las cada vez más grandes japonesas como la CB 900 o la Kawasaki Z1000. El diseño también cambió. Líneas más angulosas, carenado parcial en algunas versiones,
estética más moderna y agresiva, alejándose del look clásico. El resultado fue inevitable: ventas bajas, costos altos y una marca en crisis financiera. La SEI 900 fue el canto del cisne de una idea romántica: que la belleza y la exclusividad podían ganarle a la lógica industrial. Hoy ambas versiones son piezas de museo y colección, recordadas no por ser las mejores motos de su época, sino por ser las más valientes, exageradas y hermosas. La Benelli 6750 no fue creada para ganar campeonatos, no fue creada para ser económica, no fue creada para ser práctica, no fue creada para obedecer a la lógica del mercado. Fue creada para demostrar algo mucho más peligroso: que una moto podía ser una obra de arte con ruedas. La SEI nació en un momento irrepetible de la historia, cuando las fábricas todavía se atrevían a soñar sin pedir permiso a los contadores. Un tiempo donde los ingenieros se dejaban llevar por la emoción y no por los estudios de mercado. Donde alguien en Benelli dijo: hagamos la moto más bella del mundo, aunque nadie la necesite, aunque sea complicada, aunque sea cara, aunque sea una locura. Fue el instante donde la pasión le ganó a la razón, el sonido le ganó a la fiabilidad, la estética le ganó a la eficiencia y la música de 6 cilindros le ganó al silencio de los números. No todas las leyendas nacen para triunfar. Algunas nacen para incomodar, otras nacen para inspirar y unas pocas nacen solo para ser recordadas. La Benelli 6750 fue eso: una locura hermosa, una sinfonía mecánica, una rebelión contra la monotonía japonesa, un Ferrari de 2 ruedas cuando el mundo pedía utilitarios. Hoy, cada vez que una SEI arranca, no se escucha un motor, se escucha una época completa. Una época donde las motos se diseñaban con el corazón antes que con la computadora, donde el riesgo era parte del encanto y donde el sonido importaba tanto como la velocidad, porque a veces el arte no necesita ser perfecto, no necesita ser rentable, no necesita ser lógico, solo necesita existir. Y cuando sabes todo esto, entendés que las mejores motos no son las que están por venir. Las mejores motos son las que ya se hicieron, porque esas no solo corrían, tenían alma, historia y cicatrices. Y si quieres conocer los motores más extraños, haz clic en este video.